para trabajar plan clase, contenido científico dentro de las asignaturas de taller de práctica educativa como de educación y didáctica, ambas en la etapa de las operaciones concretas. Presentamos a ustedes este tutorial. Bien, buenos días, jóvenes. De igual manera vamos a iniciar con la carátula de nuestra planificación. Es indispensable que tenga los tres escudos: Estado de México, CIEM y el del Estado de México. De igual manera vemos la leyenda que debe llevar. En esta parte debemos trabajar con un mismo tipo de letra y tamaño de la misma. Es la información que debe llevar. Secretaría de Educación Pública, Escuela Primaria, es Gregorio Torres Quintero. El nombre debe ser completo, Gregorio Torres Quintero. El CCT, zona escolar, sector, grado, grupo, turno matutino, ciclo escolar y lo que se refiere que es planeación didáctica. El nombre de su titular, que en este caso lo dejamos en blanco porque no tenemos asignado, y el nombre de ustedes, la practicante, el que está preparándose para. Esto en cuanto a nuestro encabezado. Esta parte normalmente la hacemos con letra un poco más pequeña del número 9, así como está, pero número 9, para que reduzca el espacio que estamos ocupando. Bien, respecto a los aspectos que manejamos en nuestra planificación, vemos campo de formación académica. Esto lo vamos a cambiar por asignatura. Recuerden que estamos en primaria. Historia, paisajes y convivencia en mi comunidad lo dejamos, pero eliminamos el grado. Ya lo mencionamos arriba, no tiene caso mencionarlo otra vez aquí. La fecha de aplicación es en este espacio, ¿sí? Para que lo consideren todos y hagan sus ajustes. La aplicación son 50 minutos. Normalmente el tiempo que se maneja, 50 minutos, hay que hacer el ajuste. El propósito general de la asignatura es correcto. Hay que checar ortografías, ejes, bien, con minúsculas. Estamos registrando aquí en esta parte el tema, cambios en el tiempo. Para llegar a la parte de propósito general para la educación primaria. Desarrollar la curiosidad e interés, que no se nos olviden los acentos, tenemos que revisar. Recuerden que nuestras máquinas nos manejan las rayitas abajo para corregir ortografía. Otros aprendizajes que se favorecen, aquí manejamos lo que es en geografía, pues localidad, fauna, actividades económicas, modificaciones naturales y sociales, comprensión de su entorno social. Competencias, conocimientos, es práctico, sus habilidades sociales y emocionales, actitudes y valores. Es correcto. Y vamos abajo. Tenemos ahora sí nuestro aprendizaje esperado. Esta parte la vamos a quitar, perdón. Esta parte de competencias que se favorecen la vamos a quitar porque ya trabajamos aquí lo que son los niveles del conocimiento: conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces, esto lo quitamos. Aquí subimos el espacio, eliminamos esta celda. Aprendizaje esperado, ya lo manejamos aquí. Y con base en nuestro aprendizaje esperado es que vamos a plantear lo que son los niveles del conocimiento. Por eso es importante que tengan su listado de verbos. Entonces, ubíquenlo en plataforma, imprímanlo y siempre que planifiquen, tengan a la mano su listado de verbos. Pasamos ahora, sin detenernos demasiado, a lo que es la secuencia didáctica. Sí quiero resaltar el hecho de que esta secuencia didáctica, aquí en este primer momento, se va a dividir en 3 momentos y es importante señalarlos. Aquí estamos hablando del inicio. Y si bien en la primera hoja ya colocamos precisamente en tiempos nuestros 50 minutos, es importante también en el inicio volver a referir el tiempo que vamos a
utilizar para realizar o llevar a cabo todas estas actividades. Ustedes pueden dividir las actividades en las actividades del docente y actividades del alumno, pero no necesariamente lo tienen que hacer así. Ahora, tengan especial cuidado si lo dividen, en que quede muy claro que la actividad del alumno es la actividad intelectual, la actividad a nivel procedimental, la actitud que debe de tener, no simplemente decir escucha al maestro, no. Aquí la actividad tiene que ver con en respuesta a lo que yo hago, que es lo que él hace, ¿correcto? Aquí vamos a hablar de 5 momentos muy importantes en el inicio. Motiva, activa el conocimiento previo, contextualiza al alumno, problematiza o plantea preguntas que generan conflicto cognitivo y socializa la consigna. Vamos a identificar muy bien que este orden en el caso del inicio es importante, pero no necesariamente se tiene que mantener. Pero resulta importante sí iniciar motivando, y no de entrada, luego con las preguntas. Bien, esa motivación en este caso la estoy corrigiendo porque no especifica claramente esas imágenes que se colocan en el pizarrón, si son una de cada uno de los 40 alumnos, y entonces todo esto tiene que quedar muy claro. Ahora, la motivación la lleva a cabo el docente. Por otro lado, vamos a hablar de lo que son la activación del conocimiento previo. Y aquí sí me regreso a la primera parte. Siempre lo hemos dicho, el aprendizaje esperado es lo que va a guiar y tiene que aparecer en todo momento a lo largo de nuestra planeación. Las preguntas que vamos a poner en activar el conocimiento previo están relacionadas con el nivel conceptual. En el nivel conceptual no vamos a colocar preguntas, vamos a colocar conceptos. Conceptos que aquí ahorita voy a tratar de identificar qué tanto manejan, conocen, entienden los alumnos. Dice, identifica los cambios en el paisaje motivados por las actividades que realizan las personas. Por lo tanto, tengo que saber lo que es un paisaje, lo que son las actividades y cuáles son, por ejemplo, el ser agricultor, el ser un comerciante, y estas se denominan actividades económicas. Y también tengo que saber qué es el paisaje. El paisaje no nada más es un entorno natural, sino también es el entorno urbano. Y todo eso aquí lo voy a preguntar. Paso después a la contextualización. La contextualización es cuando el alumno identifica esos conceptos que acabamos de preguntar en su entorno. Él los identifica. Ah, ya entiendo, maestra. El paisaje entonces no nada más es la montaña, sino también es la calle. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo él identifica eso de lo que vamos a hablar en su entorno? Y lo puedo motivar, la respuesta, a través del planteamiento de preguntas. Seguimos. Hablamos de problematización, crear un conflicto cognitivo. Es lanzar una pregunta por encima del nivel que tiene, que detecté en aprendizaje, que acabo de preguntar cuál es el conocimiento que tiene, y que le va a generar al alumno inquietud, que lo va a motivar a ir por más. Le genera conflicto cognitivo. No es una adivinanza. ¿Qué pasaría si? Y muchísimo menos en historia. ¿Correcto? Es ir más allá de lo que observa, más allá de mi aprendizaje esperado, que es identifica. Por ejemplo, no nada más diga, ahí está el cambio, ahí lo veo, sino que identifique el porqué del cambio, por ejemplo. Y por último, socializar la consigna no es solamente decir, hoy vamos a identificar cambios en nuestra comunidad,
sino tenemos que socializar. Y eso quiere decir, le pregunto a los alumnos, al grupo, cómo lo pretenden hacer. Un segundo momento en esta secuencia didáctica es el desarrollo. Y nuevamente, bien planteado, 40 minutos. Aquí tendríamos que reducir porque está sobre la base de 60 minutos. ¿Y cuáles son los elementos que vamos a encontrar aquí? Los aspectos. Facilitar, construir, modelar, ejecutar y nos falta concretar o consolidar. ¿Qué es lo que va a pasar en el facilitar? Eso que detectamos nosotros en la activación del conocimiento previo, que quedó flojo, donde hay baches, vamos a tener que sanearlo. Normalmente podemos llevar a cabo actividades con apoyo en material que le permita al alumno entender cuáles son esos elementos que vamos a estar trabajando. Eso es facilitar. ¿Por qué estamos poniendo todas estas actividades y en este orden? Porque están dejando ustedes el desarrollo, que es el que más tiempo dura, limitándose a 2 actividades. Y básicamente esas actividades tienen que ver con que el alumno construye, ¿no? La primera parte es facilitarle. Y ahora sí, vamos a la parte de la construcción. Pero aquí estamos equivocados. ¿Por qué? Porque al construir debemos de modelar o modelar previo dependiendo de la dificultad del trabajo. Modelar no quiere decir resolverle al alumno la tarea. Modelar puede ser un momento previo al construir donde yo con mis manos o a través de una pequeña exposición, digo, por ejemplo, en este caso, yo identifico cambios en mi espacio, en mi entorno, cuando veo que ya dejamos de usar, y entonces ahí yo ya estoy modelando, ahí yo estoy diciendo que quiero que el niño a la hora de construir acabe por decir, acabe por identificar. A veces la construcción es compleja y el modelado tiene que ser, sí, una primera escala. Por otro lado, vamos a tener el ejecutar. Y aquí el ejecutar es, ya lleva a cabo eso que dice mi aprendizaje esperado. Identifica. Entonces, si ya construyó un cuadro comparativo de esos elementos que han cambiado, el antes y el ahora, etcétera, etcétera, pues aquí tiene que decir, esto es lo que estoy identificando, estos son los cambios que estamos observando, y entonces ya está dando muestras, ¿correcto?, de lo que está logrando. Y concretamos que en este espacio está faltando, o consolidamos, cuando retomamos y podemos como docentes hacerlo, o permitir que lo hagan los alumnos, como recapitular acerca de todo lo que aquí estuvimos trabajando. No se olviden la parte que está relacionada, la columna que está relacionada con materiales. Cuando colocan video a la hora de planear, ya lo tienen que tener elegido y por lo tanto el link aparece. Cuando ustedes hablan después de otros materiales, deberían inclusive decir la cantidad, la calidad del material. En este caso dice un álbum de imágenes. Debería de decir de qué son las imágenes. Porque no es lo mismo las imágenes de la fotografía de mi familia que, por ejemplo, de mi lugar o de mi comunidad. Entonces, ¿de qué son las imágenes? Y esto hay que aclararlo y así debe de ser al enlistar los materiales y recursos. Y en la última columna, donde vamos a colocar la forma de evaluación, no está permitido decir solamente lista de cotejo. Esa lista de cotejo, el momento ya está, porque está colocada donde estamos hablando del desarrollo. Pero, ¿qué vamos a evaluar en esa lista de cotejo? Pues que identifique cambios, ¿correcto? Porque es parte de nuestro aprendizaje esperado. Aquí no vamos a estar necesariamente evaluando su participación o el nivel actitudinal. Lo podemos hacer, pero nunca en el desarrollo dejar de lado precisamente eso que me permite encontrar el nivel de logro de mi aprendizaje esperado.
vamos a considerar el que si un alumno no logró, cuando hacemos nuestro cierre, si un alumno no logró consolidar el aprendizaje, lo que debemos hacer es presentar nuevamente imágenes, es un ejemplo, imágenes, plantearle preguntas para llevarlo a que se haga de ese conocimiento, ¿sí? Vamos a ir paulatinamente. No es que voy a decir, le voy a enseñar otra vez la foto nada más, o le voy a hacer una pregunta, o le voy a dejar que me escriba en su cuaderno lo que entendió. No, tenemos que guiarlo para que realmente haga suyo ese aprendizaje y que tenga la confianza el alumno de preguntar o decir, es que no entendí esto. Entonces, es acercarnos a ellos y ver qué es lo que sí logró o los huequitos que va teniendo. Bien, ahora, en observaciones, lo que debemos hacer aquí es, ejemplo, no terminamos de desarrollar nuestro tema porque hubo una salida al patio, nos llamaron de dirección, la maestra se llevó a la mitad del grupo. Entonces, aquí vamos a registrar cómo sustituimos esa parte o cómo lo vamos a retomar. Pero en esta parte es indispensable que ustedes, para poder trabajar todos sus aprendizajes esperados, antes de empezar a plantear actividades, antes de decir, estas van a ser mis actividades de inicio, desarrollo y cierre, debo leer el libro del alumno. Si no conozco el libro del alumno, si no sé en qué página está el aprendizaje esperado, si no revisé mis aprendizajes esperados para ver las sugerencias que me dan para trabajar, esto va a estar desfasado y no lo vamos a trabajar bien. Entonces, siempre tenemos que leer el libro del alumno para saber qué es lo que me están indicando o sugiriendo para trabajar con ellos, ¿sí? Y posteriormente, ya tener, después de haber leído el libro del alumno, mis aprendizajes clave para las sugerencias e incluso otros libros de la página Conaliter que les dije que ahí están muchos libros, entonces ya pueden trabajar el conocimiento científico, pero debemos tener la información bien clara. Y sí, pasamos ahora a lo que es el contenido científico. Se solicita que lo hagan manuscrito. Les pido por favor que chequen muy bien la letra que estamos haciendo. No es posible que empiezan a escribir, se equivocan, le rayonean y continúan en el renglón de abajo. Estamos preparándonos para ser docentes, para ser licenciados en pedagogía. Y todo lo que hagamos ahorita es lo que se nos va a quedar para transmitir a nuestros alumnos. Entonces hay que dar más calidad, jóvenes, en esta parte y cuidar lo que estamos haciendo. Entonces, no solamente es escribir conceptos, porque nada más estamos registrando 2 o 3 conceptos, 4 máximo. Pero esos conceptos, ¿cómo los vamos a enlazar en nuestra clase? Recuerden, el conocimiento científico es lo que yo le voy a enseñar a mi alumno para lograr mi aprendizaje esperado. Entonces, es necesario estar bien documentados, no decir voy a planificar, me siento y lo que se me va viniendo a la cabeza. No, antes ya me documenté para poder trabajar esta parte, ¿de acuerdo? Las referencias, está bien, en lo personal me gusta, después de esta parte de observaciones, hay quien lo hace en la carátula, a mí me gusta más en esta parte, pero pues bueno, esperemos que poco a poco vayamos haciendo estos ajustes. Aquí nos hace falta agregar el libro de texto del alumno, recuerden, aquí también lo tenemos que registrar. Y si yo tengo en mi casa un libro de historia, un libro de geografía que dije, a ver, voy a corroborar o voy a buscar más información, también lo registro aquí. Si me prestó mi tía su libro y me dijo, mira, este es muy bueno y te va a ayudar, también lo registro. Todo documento, todo texto que yo consulte, aquí debe estar. Si dejamos nada más uno, quiere decir que estamos siendo pobrecitos. Entonces, necesitamos meter más textos y empaparnos de la información, que es lo que necesitan nuestros alumnos. En cuestión de las firmas, pues aquí ya está bien, las manejamos, las que corresponden, la que es la titular del grupo, la practicante, la directora,
y ejecutivo de docencia. Está bien, ahí no tenemos problema, estamos cumpliendo con lo que corresponde. Estamos ahora con lo que es el contenido científico. Lo hemos pedido a mano porque cuando menos nos estamos garantizando el hecho de que al copiarlo, porque sé que lo copian, están estudiándolo. Pueden hacerlo a mano y lo pueden hacer a máquina, no tengo ningún inconveniente, pero no es un simple copia y pega. Es un trabajo de investigación. En este caso, identifica los cambios en el paisaje producto de la actividad del hombre. Yo como practicante tengo que tener el conocimiento y lo tengo que demostrar en este contenido científico, no solamente de los conceptos, sino también de la parte procedimental que me permite poder guiar al alumno en este sentido. Entonces, ¿qué tanto sé yo acerca de cómo Tenancingo a lo largo de los años ha venido transitando, y como lo dice el libro de texto del alumno, desde el México prehispánico a lo largo de la colonia, en la época de la Revolución, hace un par de décadas y hasta el día de hoy, a partir de las actividades que realizan las personas, actividades económicas, pero también a partir de los elementos naturales que van condicionando a una población. ¿En qué lo condicionan? En su manera de vestir, en su manera de comer, en su manera de vivir y el tipo de construcción que hace. Entonces vean todo lo que implica. Es una pequeña investigación. Como investigación tengo que citar. Y aquí, en este trabajo, estamos encontrando una cita, ¿correcto? Y estas citas deben de ser según APA. Si necesitan, saquen por favor APA actualizado y estudien. Estudien para saber cuál es la forma correcta para citar. En el caso de aquí abajo, estamos citando una página, ¿correcto? Y recuerden que, según la APA, tenemos que decir recuperado el, disponible en, por lo tanto, es importante que lo revisen. No solamente se colocan las referencias aquí, pueden igual no colocarlas aquí, pero obligado las referencias están, como lo mencionó la maestra Lupita, en el apartado de referencias. Y también puede entrar un video ahí, porque de dónde tomé algunas de las ideas, cuál es mi referencia, el video fulano de tal en la página tal, elaborado por quién, consultado en qué época. Eso es lo que es un contenido científico. Repito lo que dijo la maestra, no es definición de conceptos. Es tener en claro y por encima del nivel que espero alcancen los alumnos, eso que voy a enseñar. Esto es el contenido científico. Necesitan colocar un título, jóvenes, y si la hoja está suelta, no anexa a lo que es su plan clase, debe de tener datos de identificación. En este caso viene anexo a la planeación, pero recuerden que cuando lo tienen en su libreta, correcto, esa libreta está identificada y la hoja evidentemente con fecha y título. Bien, ahora respecto a los materiales que tenemos, como les dije hace un momento y les dije en el foro, tenemos una página, todos los docentes tenemos una página que se llama Conalitej. Si nosotros manejamos eso en el buscador, ya nos va a desplegar desde preescolar, primaria, secundaria, indígena, general y federal, o telesecundarias o primarias. Entonces nosotros nos vamos a primaria, ahí nos despliega los grados, nos vamos al grado que se necesita, que estamos trabajando, y entonces sí, ya nos salen todos los libros. Picamos en el libro que yo quiero trabajar, ya sea matemáticas, español, historia, la asignatura que yo necesite, le pico, automáticamente va a descargar, voy a descargar mi libro y entonces, si yo voy a trabajar tercer grado, lo guardo y puedo consultar cuantas veces sea necesario, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos desplegados los libros. Sabemos que de acuerdo a nuestra entidad se va a hablar de lo que es
la flora, la fauna, la historia y demás. Aquí estamos en el Estado de México. Estos son los libros del Estado de México. Aquí está Morelos, aquí está Nayarit. Entonces, dependiendo cada entidad es lo que vamos a trabajar. Nos corresponde a este es al que le vamos a aplicar. ¿Sí? Ya el libro ya nos aparece, de inicio aparece cerradito, pero en la parte de abajo ya nos dice ir a la página tal. Si nosotros marcamos, les voy a dar el tip, 5, 6 o 7, nos va a salir el índice, nos vamos al trimestre que buscamos, a la página, al tema, lo marcamos aquí y directo nos va a llevar. Igual se tarda un poquito en cargar, pero de que carga, carga. Y entonces, antes de empezar a planificar, antes de hacer contenido científico, yo voy a leer el libro del alumno para saber cuál es la información que ahí le está proporcionando y que yo la pueda complementar, la pueda ampliar, que no me quede nada más en ello, que suba el nivel de lo que mis alumnos están trabajando. Entonces, aquí estamos, mi entidad ha cambiado con el tiempo, ¿sí? Si ustedes al planificar revisaron sus libros, ya sabrán qué es lo que está trabajando. Por eso es que tenemos las imágenes del antes y del ahora, pero no de un año pasado, no de 2, no de 3, de cientos de años. Esto es como ha cambiado nuestra comunidad. Y el libro es el que nos ofrece mucha información. ¿Sí? Bueno. Seguimos teniendo aquí desplegada otra hoja. Observemos el libro. Nuestro libro trae negritas. Ahí nos está manejando la información que resalta. En la parte de abajo tenemos los cuadritos donde nos dan tips, nos dan información extra, nos van diciendo, es como una acotación que nos va diciendo qué es lo que nos está manejando nuestro libro en cuestión de información. ¿Sí? Entonces es revisar muy bien todo mi tema. Recuerden, antes de sentarme a planificar. Eso sí, siempre se los vamos a repetir porque es importante. Decíamos que vamos a encontrar en el libro información, pero también es muy importante que vean que en el libro van a encontrar material o ideas. Vean todas las imágenes. El libro va más allá de esos materiales que acabamos de revisar, ustedes proponen. En este caso estoy poniendo, por ejemplo, un material que me pareció bastante interesante. Se trata de una línea del tiempo. No vemos totalmente la línea del tiempo, es una parte. Me gusta porque el color, el tamaño es el adecuado. A mí lo que me parece es que necesitan ubicarse ya jóvenes en el nivel de primaria. Es muy importante que entiendan que estamos hablando en tercero de primaria de niños de 8 años aproximadamente, que estamos hablando de historia y que por lo tanto las imágenes que se correspondan con la realidad son muy importantes. Aquí tenemos una casita que está ubicada en el año 6000 antes de Cristo. En la imagen anterior está una cueva, que es correcto, pero recuerden, ese tipo de casas, búsquenlo en los libros, no se corresponden con la época. Por ejemplo, es muy interesante la bicicleta, más adelante. La ubican en 1839, es cierto, a partir de esa época. Y sí, esa bicicleta podría corresponderse más, pero recuerden que eran esas que tenían una rueda gigante y una pequeña, ¿sí? Pero lo que sí está equivocado, y estamos hablando de historia, lo tenemos que ubicar en el tiempo y en el espacio, es este edificio en 1884. Y tenemos muestras de la época colonial. ¿Cómo es el edificio en la época colonial? Ahí lo tenemos en el jardín. Y ese es el que debieron de haber representado ahí. El avión de 1903, que igual está ubicado cuando corresponde, no es ese avión. Son los primeros aviones donde te jugabas la vida cuando te subías en ellos, correcto, no había protección, a duras penas un techo y más bien te protegía un casco. Y eso es una realidad y es la que tenemos que enseñar. Recuerden que el material es color, es tamaño, es nivel. Y por eso les envié una rúbrica que maneja arriba de 50 aspectos. ¿Este material motiva? Puede ser.
Facilita que los alumnos interactúen también. Facilita la buena relación en el grupo, igual, porque uno participa, le da la palabra al otro, porque es un solo material que está al frente. Lo pueden ver todos a la distancia, de ahí que el tamaño pues, sea también otra situación importante. ¿En qué momento lo uso? ¿Para qué lo uso? Y todo eso es lo que estamos evaluando. Pero sobre todo, la calidad. ¿Cómo escribo? Y si mi letra no es la buena, lo hago con una plantilla o lo imprimo y lo pego. Tienen que dar muestras de creatividad también. Esto no quiere decir que vamos a ir a comprar materiales, y menos en esta época del COVID, ¿correcto? Salir a la calle, no. Entonces la creatividad, ¿en qué radica? En que con los elementos que ahí tengo los voy a aprovechar lo mejor que puedo y voy a sacar el mejor material posible. Ese material tiene que ser un material además que se pueda reusar. En otro momento me va a sacar del aprieto. No se trata de el que más gaste tiene una mejor calificación. De ninguna manera. Bien, jóvenes, y antes de darles las gracias, aunque ya están aquí, quiero recomendarles, y espero lo consideren, tomen nota, lo guarden en su cabeza muy bien. A partir de la siguiente planificación, no quiero pasarme 20 horas revisando un plan y ver que no hay corrección de ortografía, que los encabezados siguen con error, hagan sus cambios como corresponde. No puede ser que en este nivel ustedes van a dar clase y presenten material con ese tipo de letra y con faltas tanto en redacción como en ortografía, la acentuación. Entonces, chéquenlo, analícenlo, revisen muy bien antes de enviar, porque no vamos a poder revisar toda esa parte. Si su calificación resulta baja, es porque no estoy trabajando como corresponde en mi planificación. No queremos decir, te hace falta niveles de conocimiento, sabemos que deben estar. Busquen nuevamente les repito, busquen los listados de los verbos, los tienen por montones en el internet, trabájenlo, lean libros, sean creativos, sean limpios en la presentación de su trabajo. Si yo veo una libreta que me dé contenido científico donde solamente hay conceptos y rayones o faltas de ortografía o la redacción simplemente está mal, no lo voy a revisar, no me voy a detener, me voy a seguir y la calificación se va a quedar asentada. Queremos calidad, no queremos cantidad, es calidad, no nada más es cumplo por cumplir y ahí nos vemos. No, señores, ustedes son quienes van a formar a los alumnos, a los profesionistas del futuro, y queremos gente preparada. Ya no queremos ver gente que al ahí se va o a medias. Entonces, esmérense en todos los aspectos al realizar su plan. Quiero agregar algo, jóvenes, antes de dar las gracias, y tiene que ver precisamente con el plan que la maestra Lupita y yo integramos para las 2 asignaturas. Se trata de aprender a diseñar y elaborar material. Por eso ponemos tanto énfasis. Si leyeron nuestros planes, también van a ver que sí, vamos a acabar haciendo también la parte que corresponde a rúbricas y ya adecuadas o hojas de cotejo, listas de cotejo, a la primaria. Este momento no es en el que estamos poniendo el énfasis precisamente en evaluación, sino lo vamos a estar poniendo en esta planeación que ya debe de transitar a un siguiente nivel, y también lo estamos poniendo en la elaboración del material. De mi parte, gracias y échenle muchas ganas. Gracias, jóvenes, que estén muy bien y pues a continuar trabajando.